Muy buenos días, muchas gracias por su participación al seminario. El día de hoy vamos a hacer la presentación acerca de la declaración de renta, vamos a dar un detalle de las rentas cedulares. Nos va a acompañar el doctor Javier García, él es fundador de Línea Contable, él es un contador público con experiencia en esta parte tributaria y especialista como tal en impuestos. Él es autor de libros relacionados con el tema que al final estos libros pues les estaremos contando al final como tal de este seminario. También va a estar conectado como tal Luis Alfredo Alcaraz, que él es especialista como tal en logro. Nos va a acompañar Eduard Martínez, que él es como tal ejecutivo comercial, y mi persona, Néstor Fajardo, en el cual soy ingeniero de preventa. Los temas del día de hoy es, vamos a ver qué es logro, vamos a dar una explicación de preliminares de las rentas cedulares, el cálculo como tal de la renta presuntiva, las 5 cédulas, pérdidas fiscales y exceso de renta presuntiva, una comparación de rentas líquidas cedulares y renta presuntiva, unas publicaciones del conferencista y al final vamos a dar unas respuestas a través de las preguntas que ustedes nos dejan en el panel. A mano derecha ustedes pueden realizar estas preguntas en cualquier momento y al final, a las 10 de la mañana, daremos respuesta a estas preguntas. Bueno, primero que todo, ¿qué es logro? Logro es un ERP, ¿sí? Que viene incluido con la facturación electrónica. ¿Qué es un ERP? Es un programa que les ayuda como tal a integrar los procesos de la compañía, ¿sí? De una forma eficiente. Les permite manejar una contabilidad y un inventario en línea, incluye los módulos de ventas, un módulo post, incluye el módulo de compras para gestionar las cuentas por pagar, el módulo de inventarios, las finanzas, la contabilidad y pueden manejar su contabilidad NIF en el programa. Es simple de utilizar, muy intuitivo, las personas pueden ingresar desde cualquier parte del mundo al programa, no es un software instalado bajo la modalidad de software por arrendamiento, y es bastante robusto, ya que ustedes pueden utilizar gran cantidad de información, ya que tenemos un motor de base de datos Oracle, está desarrollado en Java y los servidores virtuales que nosotros utilizamos son Amazon. ¿Qué se necesita como tal para ingresar a nuestro programa? Ustedes pueden ingresar a través de un dispositivo móvil, un PC de escritorio, un portátil, a través de un sistema operativo, ¿sí? Utilizando el navegador Chrome y deben de tener un usuario y una contraseña. ¿Qué incluye dentro del valor mensual de logro? Incluye la implantación, la configuración del programa, en promedio son 10 horas, distribuida en sesiones. Está incluido también las actualizaciones. Las actualizaciones del programa, bien sea de facturación electrónica o de la parte contable, están incluidas dentro del programa. Todo lo del régimen simple de tributación, de actualizaciones para que se calcule de forma automática las retenciones de IVA, la autorretención, el sistema lo va a tener, ¿sí? Sin ningún costo, todas estas actualizaciones. El soporte es de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y los sábados de 8 a.m. a 5 p.m. Nosotros cobramos logro de acuerdo a la cantidad de facturas y de acuerdo a la cantidad de usuarios que van a ingresar al sistema. Está incluida también la aplicación celular para los gerentes para que le hagan seguimiento a las ventas y seguimientos a las cajas. Está también la Universidad Logro, que es la documentación como tal del programa, que es ayudas de usuario. Vamos a dar una explicación del beneficio del plan de contadores y aliados. Lo va a comunicar nuestro compañero Edward. Néstor, muchas gracias. Mi nombre, como bien lo dijo Néstor, es Eduard Martínez. Les voy a hacer una pequeña explicación sobre el tema del plan de aliados contadores. Básicamente manejamos 3 planes: el plan de aliados plata, el plan de aliados oro y el plan de aliados diamante. Cada uno de ellos cuenta con diferentes porcentajes de comisiones y beneficios adicionales. Aliados Plata, por ejemplo, cuenta con una comisión del 10% del valor pagado mensualmente, y si el cliente referido, pues digamos es un contador, se le obsequia al usuario contador adicional. En Partner Oro se le obsequia un porcentaje del 16%, igual al aliado.
y en el partner diamante un porcentaje del 20%. Tanto en el partner oro como en el diamante se les obsequia adicionalmente una plataforma de aliados para que puedan gestionar sus empresas asociadas dentro del logro. Me regala la siguiente diapositiva, Luis Alfredo, por favor. Muchas gracias. Adicionalmente también contamos con una promoción que aplica hasta el 31 de este mes, que son 20 facturas electrónicas gratuitas adicionadas dentro de cualquiera de los planes de logro. Me regala la siguiente diapositiva, por favor. Estos son nuestros planes. Contamos con 3 planes básicos: plan emprendedor, plan de negocios y plan pro, cada uno con su respectivo valor, el cual pueden visualizar en pantalla. Contamos también con una tabla de facturación electrónica, la cual se cobra mes vencido de acuerdo al rango de facturas. Y también contamos con unos porcentajes de descuentos por pagos anticipados. El primero es por 3 meses, que obtienes un porcentaje del 3.5%. El descuento por pago de 6 meses, que es un descuento del 5%. Y el descuento por el año anticipado, que es un descuento del 10% más un usuario gratuito adicional. Con esto ya le doy la palabra al doctor Javier García para que continúe con el proceso de capacitación de webinar. Muchas gracias. Muy buenos días. Hay que agradecer a Logro y a todos ustedes la realización de esta conferencia. Todos los que nos están escuchando, espero que tengan muy en cuenta lo que les acaban de informar sobre Logro. Hoy vamos a hablar sobre la declaración de renta de las personas naturales residentes en Colombia. Cuando hablamos de la declaración de renta de las personas naturales residentes en Colombia, hay que tener claro que la declaración que vamos a presentar es la declaración del 2018 que se presenta en el 2019 y que esa declaración se hace con base en la ley 1819 del 2016. Hay que tener claro que hoy tenemos la ley 1943, pero esa ley 1943 se va a aplicar en la declaración de renta del 2019 que se presenta en el 2020. Esa precisión es muy importante. ¿Qué trajo la ley 1819 de principio a diferenciación de las leyes anteriores? Hasta la ley 1819, sociedades y personas naturales depuraban la renta con base en el artículo 26 y dígase que se hablaba de un solo método de depuración y era renta líquida, ingresos menos costo menos deducciones, renta líquida menos renta comparada con la renta presuntiva. La mayor de las dos se le restaba la renta exenta y ahí teníamos la renta líquida gravable. ¿Qué pasa después de la ley 1819? Se crean cédulas y son 5 cédulas: la cédula de rentas de trabajo, la cédula de pensiones, la cédula de rentas de capital, la cédula de rentas no laborales y la cédula de renta por dividendos y participaciones. ¿Cómo depuramos esa cédula? Simplemente con el artículo 26. De la misma manera, ingresos menos costos menos deducciones. Cuando nosotros hablamos de esto, entramos en nuestro primer proceso. Cada cédula va a tener un límite. ¿Cuál es el límite de las rentas de trabajo? Cuando hablamos de exenciones y deducciones en las rentas de trabajo, exactamente estamos hablando del artículo 387 y básicamente del artículo 206 del Estatuto Tributario. La sumatoria de esos dos valores no puede exceder del 40% de los ingresos netos. Es decir, se toma el total de los ingresos netos, lo multiplica por el 40% y ese es lo máximo que se puede descontar por la sumatoria de rentas exentas y deducciones. ¿Qué ocurre con las pensiones? El límite está dado muy sencillamente en el artículo 206. 1000 VT mensuales. Cuando hablamos de 1000 VT mensuales, estamos hablando de 33 millones al año, 330, 340 millones de pesos de ingresos. Ese sería el límite de la parte, o sea, la parte exenta. Ese es el límite. Ahora, ¿cuál es el límite de la renta de capital y rentas no laborales? Aquí hay que tomar dos cosas bien claras. Dentro de las
rentas de capital y de las rentas no laborales vamos a tener costos y gastos que tengan causalidad con el ingreso. Eso no lo hay en las rentas de trabajo. Estos costos y gastos que tienen causalidad con el ingreso no están sometidos al límite del 10% que le imponen a ellos. ¿Qué quiere decir? Que depuramos ingresos menos devoluciones, rebajas y descuento de ingresos netos menos costos y gastos procedentes. Esa sería la base del 10%. ¿Qué viene luego? Las deducciones imputables y las rentas exentas. Sean deducciones que no tienen causalidad con la renta y exenciones que no tienen causalidad con la renta. Esas son las que llevan el límite del 10%. Luego vienen las rentas de pensiones. Luego vienen las rentas de dividendos, que las rentas de dividendos no tienen un límite. ¿Sí? Porque las rentas de dividendos las vamos a ir simplemente en sus cédulas, qué parte es grabada y qué parte no es grabada. Ya tendremos oportunidad de mirar esa situación. ¿Qué ocurre cuando depuramos las rentas líquidas? Cuando nosotros depuramos las rentas líquidas de las rentas de trabajo y de pensiones, las sumamos las dos y las llevamos a la tabla del artículo 241 numeral 1, que es la que tenemos en pantalla. Entonces, la sumatoria de esas dos rentas las llevamos ahí. ¿Qué pasa con las rentas de capital y las rentas de trabajo? Las rentas de capital y las rentas no laborales. Sumamos esas dos rentas líquidas y las llevamos a esta tabla. ¿Y qué pasa con las rentas de pensiones? Con las rentas, perdón, de dividendos. En las rentas de dividendos vamos a ser muy claros. Los dividendos en este momento tienen una transición. Los generados en utilidades antes del 2017 y los generados después del 2017. Estoy hablando para la declaración del 2018 porque otra cosa tenemos que mirar cuando hablemos del 2019. Estoy muy interesado en escribir en mi página un documentico sobre dividendos. Y Logro está muy interesado también de que hablemos en una conferencia sobre dividendos. ¿Sí? Entonces, mi página es www.lineacontable, como está ahí. Yo creo que esta semana o la otra tenemos algo así porque es muy importante. Pero lo más importante en este momento es que yo quiero que les quede muy claro en qué consiste la transición. La transición consiste, basado en el artículo 48, cojan el artículo 48 antes de la ley 1819 y el artículo 48 después de la ley 1819. ¿Qué decía el artículo 48 antes de la ley 1819? Simplemente que los dividendos recibidos por personas naturales y sociedades eran no gravados. Y para que fueran no gravados aplicábamos el artículo 49. ¿Qué dice después de la ley 1819? Que los dividendos recibidos por sociedades nacionales son no gravados. ¿Qué ha pasado ahí? Eso indica una cosa, que los dividendos que se reciban antes de la ley 18, que los dividendos que se reciban, que vengan de utilidades generadas antes de la ley 1819, es decir, del 31 de diciembre del 2016 hacia atrás, que se reciban como no gravados, serán siempre no gravados. Entréguese en el año que se entreguen. Y los que se reciban como no grabados después del 2017, se le aplicará la tarifa del artículo 242 que tienen ahí. Y los grabados, está hablando de personas naturales, y los grabados se les aplicará ese mismo artículo 242, pero el 35%. Y una vez descontado ese 35%, es decir, al 65% se le aplica la tabla anterior. ¿Ya? Yo quiero que les quede muy claro que si yo estoy distribuyendo dividendos generados antes de la ley 1819, los no grabados serán siempre no grabados. Y los que se reciban de ahí adelante se les aplicará siempre. Entonces los recibo como no grabados, pero les aplico tarifa. Quiere decir
que los dividendos que voy a declarar recibidos del 2017 nunca serán ingresos no constitutivos, siempre serán renta líquida gravable. ¿Qué ocurre con las sociedades? Diferente. Quiero que les quede claro que los dividendos que reciban las sociedades que sean no gravados, siempre serán no gravados. Y a los gravados les va a aplicar el artículo 240. Ya para las otras entidades, los del exterior, se les colocó la tablita ahí. Los no grabados serán el 5% y los grabados serán el 35%, al 35%, al 75%, le aplico el 5%, pero eso es como para que lo tengan ahí, estamos hablando de personas naturales residentes. Señores, tenemos 5 cédulas. Esas 5 cédulas están ahí, ¿estamos de acuerdo? Las vamos a depurar. ¿Cómo las vamos a depurar? Con el artículo 26 del Estatuto Tributario, una a una hasta llegar a la renta líquida. Obviamente que no todas van a tener costos y deducciones, ¿sí me entiende? Digamos, imputables. Unas van a tener costos y deducciones imputables, otras que no son. Es decir, de la tablita aplicamos lo que necesitemos, ¿ya? ¿Cuál es la idea? Hay que leer en fundamento qué es lo que me están permitiendo en cada cédula. Cada cédula se va a depurar por separado, ¿sí? A cada cédula le vamos a aplicar una normativa diferente. Y cada cédula va a obtener una renta líquida. No se le olvidamos a sumar rentas de trabajo y pensiones, las llevamos a una tabla. Vamos a sumar rentas de capital y no laborales y las llevamos a una tabla. Y los dividendos hacemos 2 subcédulas, grabados y no grabados. Y, muy importante, de ahora en adelante, cuando les paguen dividendos, les entreguen los dividendos, les deben decir en qué año se generaron para saber qué se le aplica. ¿Ya? Es decir, esa es una cosa que debemos tener clara. La importancia entonces ahora radica en tener claro qué pasa con la renta presuntiva. Devolvamos al artículo 26. ¿Qué decía el artículo 26 del estatuto? ¿O qué dice el artículo 26? Que le aplicamos a las sociedades ahora y a las personas naturales no residentes. Siempre dice ingresos menos costos menos deducciones, renta ordinaria, comparada con la renta presuntiva. A la mayor de las dos le restamos la renta exenta. Hasta ahí, felices. ¿Qué ocurre ahora cuando calculamos las rentas cedulares? Y es que en cada cédula estamos restando la renta exenta. ¿Sí? Si en cada cédula estamos restando la renta exenta, no puedo decir renta ordinaria comparada con la renta presuntiva, a la mayor de las dos le voy a restar la renta exenta porque ya la resté. Si a la renta líquida ordinaria le resté la renta exenta, a la renta presuntiva, antes de compararla con la renta líquida ya depurada de renta exenta, debo restarle la renta exenta. ¿Pero cuál renta exenta le debo aplicar? Le debo aplicar la renta exenta proporcional. ¿Y qué es la renta exenta proporcional? Señores, recuerden, en rentas de trabajo, la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas está limitada al 40%. En pensiones, la renta exenta está limitada a 1000 VT. Y en rentas de capital, la renta exenta está limitada, la sumatoria de las deducciones y la renta exenta están limitadas al 10%. Entonces, cuando la sumatoria de las deducciones y las rentas exentas es superior al límite, no me puedo tomar toda la renta exenta. Tengo que tomarme la proporción, que lo vamos a ver cómo nos lo tomamos. Y esa proporción es la que le va a restar a la renta exenta, a la renta presuntiva, para compararla con la renta líquida. ¿Listo? Miremos. Entonces, primero que todo, devuélvete. Primero que todo, recuerden, artículo 188-189 del Estatuto Tributario, depuración del patrimonio líquido del año anterior para calcular la renta presuntiva. Llego al total del patrimonio base, ¿sí? Y calculo la renta presuntiva multiplicándolo por el 3.5 y ese valor es el que le voy a depurar
la renta exenta proporcional para compararlo con la renta presuntiva. Entonces quiero que les quede claro cuál es el cambio de que antes comparábamos la renta ordinaria con la renta presuntiva y a la mayor de las dos le restaba la renta exenta y esa era la renta líquida gravable. ¿Hoy qué es? A cada cédula le resto la renta exenta, ¿sí? Y a la renta presuntiva le resto la proporcionalidad de la renta exenta que resté en cada cédula. Miremoslo así de esta manera bien sencillo. Supongamos que estoy en rentas de trabajo, ¿sí? Y que tengo una deducción de 30 y una exención de 70 para un total de 100. Y vamos a suponer que el límite, o sea, que el ingreso neto por el 40% me dio 120. Es decir, yo me puedo tomar hasta 120, no tengo y no 100. No hay ningún problema, me puedo tomar el total de la renta exenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo calcule la renta presuntiva, voy a restar 70 para compararla con la renta líquida. ¿Qué ocurre en el segundo escenario? Donde tengo 30 y 70 también, resulta de que el total de la exención y la deducción da 100, pero el límite es 60. Yo no me puedo tomar 100 sino 60. Entonces yo no me puedo tomar 70 millones de exención. Entonces, ¿qué hago? Tomo la proporcionalidad, es decir, tomo el total de las deducciones y exenciones que son 100, tomo la exención que son 70 y lo divido por el total de la deducción y la exención que son 100, me da el 70%. ¿Qué me está indicando eso? Que de esa sumatoria me puedo tomar el 70% como exención. Y si el límite es 60, simplemente tomo 60 y lo multiplico por el 70. ¿Cuánto es la exención que me puedo tomar? 42, no 70. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo calcule la renta presuntiva, en vez de restarle 70, ¿le resto cuánto? 42. Veamos otro ejemplo. Mire, otro caso. ¿Donde qué? Donde ocurre una situación similar a la anterior. Tengo 30 y 50, deducción 30, exención 50. ¿Cuánto me da el total? 80. Simplemente hallo la proporcionalidad de la exención. Es 50 sobre 80. ¿Cuánto me da? 62.5. ¿Ya? Como 80 es menor que 90, no tengo que hacer nada. ¿Por qué no tengo que hacer nada? Porque yo tengo 80 y me puedo tomar 90. ¿Cuánto es la exención que me puedo descontar? 50. Yo quiero que siempre que hagan una cédula, calculen siempre la renta exenta proporcional. Veamos este casito que es una renta de trabajo muy sencilla, digamos ingresos menos costos me da el total de ingresos netos. Le voy a restar el total de deducciones de las rentas exentas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es el máximo que me puedo tomar? El total de los ingresos netos, que es 378 por el 40%, son 151. Ese es el máximo que me puedo tomar. ¿Cuánto tengo como deducciones y exenciones? 109, no tengo ningún problema. ¿Cuánto entonces es la exención que me puedo tomar allá en la renta presuntiva? El total. 82.500. Pero en el segundo caso resulta que no me puedo, el máximo que me puedo tomar es 151.360. 151.360 que es inferior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar el total de la renta exenta, 165.200, dividirlo por 151.360, ¿sí? Que es el calculito que tengo abajo, ¿sí? Ese valor lo multiplico por el límite y me da 124.645. Es decir, porque 165.200 sobre 269.160 me da 82.35, lo multiplico por 152.35 y eso me da 124.645. Cada que hagan una cédula tienen que hacer esa proporcionalidad. ¿Cuál es el consejo? No dejen pasar la proporcionalidad a lo último. Cada que diligencien una cédula,
diligencien la proporcionalidad. No siempre va a ser proporcional. Es decir, si el límite es inferior a la sumatoria de las deducciones y exenciones, no tengo que hacer proporcionalidad, no tengo que hacer ningún cuadro. Vamos a mirar cómo funcionan las rentas de trabajo. Bueno, ahí vamos, sí. Yo solamente quiero recordarle qué son las rentas de trabajo. Que las rentas de trabajo son aquellas obtenidas por personas naturales, por concepto de salarios, comisiones, bueno, todo lo que tiene que ver con rentas de trabajo. Y la depuración es ingresos menos ingresos no constitutivos igual a ingresos netos, menos total deducciones, menos total renta exenta, me da total y deducciones y exenciones, que ese es el que tengo que comparar con el límite del 40% de los ingresos netos. Cuando nosotros hacemos eso, hacemos este cuadrito, entonces, mire, ahí es donde yo digo máximo el 40% ¿qué? De los ingresos netos. Siempre debemos tener eso en la cabeza. Ahora, miremos cómo realmente funciona. ¿Sí? Mire, a mí me entregan este certificado. Lo primero que veo yo, cesantías e intereses de cesantías pagadas. Recuerden, antes de la ley 1819, lo único que yo declaraba como cesantías pagadas era lo que retiraba de los fondos o lo que me pagaba la empresa directamente a mí. No lo que la empresa consignaba en los fondos. Después de la ley 1819, cuando le consignan en el fondo, debe declarar eso como un ingreso. ¿Qué ocurre con los saldos que tenías a diciembre 31 del 2016? ¿Sí? Los saldos a diciembre 31 del 2016 los vas a declarar común y corriente como ingresos. Con una condición, que las cesantías que sean percibidas que provengan del 2017 hacia adelante tienen límite del 40%. Las que vienen antes del 2017 no tienen límite. Eso debe tener claro. Yo ahí les tengo que hacer una recomendación. Señores, mucho cuidado con los falsos profetas que hablan de impuestos. Porque estas cosas, es que yo por una plataforma le hago eso. Estas cosas las sabe usted. Y solo un asesor sentado con usted le va a entender esa situación. Hay cosas que no se hacen a través de un Excel ni a través de una plataforma. ¿Sí? El Excel es una herramienta excelentísima para ahorrar operaciones, pero no tiene capacidad de raciocinio. Muy bien. Entonces, tomamos el total de ingresos. Mire, ahí aparece la retención, los aportes obligatorios. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué es lo primero que hacemos? Depurar del ingreso neto todos los costos, deducciones y otras exenciones para hallar la exención general del 25%. Ingresos, menos costos, menos deducciones, menos otras exenciones. ¿Me da la base para qué? Para la exención general, que en este caso es 204.505.000. Eso lo multiplico por el 25% y ese valor no debe ser superior a 240 VT mensuales, que anuales nos dan 95.489.000. Tiene que estar vigilando siempre eso, entonces me da 51.126. Eso me da la exención general, juntada con las demás exenciones, que es la exención de cesantías que está en el numeral 4, la exención de aportes voluntarios que está en el numeral 5 y la exención general que está en el numeral 10. Sumadas esas, tengo una exención de 77.206. Ahora, la pregunta es enseguida, ¿yo me puedo tomar la totalidad de los 77.206? Eso es lo que vamos a mirar enseguida. Señores, tomo el total de ingresos, le resto los ingresos no constitutivos, me da el subtotal de ingresos netos. Eso es lo que va a multiplicar por el 40% y me da 122.672.
A eso le resto las rentas exentas que ya calculamos, 77.206, y le resto el total de deducciones, que son 51, eso me da 128. Definitivamente, yo no me puedo tomar la totalidad de deducciones y exenciones porque mi límite son 112.672. Pero con límite y todo, cojo el subtotal de ingresos, 281, le resto la máxima exención, ¿sí? Y eso me da 169.08. Esa sería mi renta líquida. Yo quiero hacer una observación por algunas consultas que me han hecho. Digamos que la sumatoria de las deducciones y exenciones no me dé 128, me dé 110, 100 millones. El límite no es que usted se pueda tomar 112. Si el límite es superior a la sumatoria de las exenciones, a la sumatoria de las deducciones y exenciones, usted debe tomar la sumatoria de exenciones y deducciones. Es decir, se debe tomar el menor entre la sumatoria y el límite. Es decir, yo tuve una exención, una sumatoria de exenciones y deducciones de 100 millones, porque la ley me permite tomar 112, no me va a tomar 112. Eso no es una presunción, eso es un límite. Entonces, bueno, calculemos en este momento cuál sería la proporcional. De mente, la proporcional sería 77.206 dividido 128.301 por ese porcentaje por 112.672. Miremoslo más adelantico, lo vamos a mostrar de una vez. Pasemos más adelante. Bueno, ahí lo tiene. Tal y conforme los dije, 77.206 dividido 28.301 me da 60.17 multiplicado por 112.672. Yo no me puedo tomar 77 millones, me puedo tomar ¿cuánto? 67.795. Y ahí está en el cuadro, calculo la renta presuntiva y a esa renta presuntiva, si no tuviera sino esta, le restaría no 77 millones, sino 67.795. Devolvámonos. Cuando calculo la renta líquida, entonces la llevo a la tabla. ¿Cuál es la tabla? La siguiente. Esta tabla, ¿y cuánto? Devolvámonos. ¿Y cuánto me da ese cálculo? Me da 37.039. ¿Por qué la calculé así? Simple y llanamente porque lo está haciendo cédulas por cédulas. Pero en la vida real, usted toma esta cédula, la de pensiones, y la lleva a esa tabla. ¿Queda claro? Que no se les vaya a olvidar. Y eso no te va a olvidar porque lo tienes que hacer en el formulario y el formulario te va a obligar a hacer eso. ¿Sí? El formulario te va a decir dónde lo llevas. Muy bien. ¿Qué pasa con la cédula de pensiones? Hay dos cosas importantes. Las cédulas de pensiones son por pensiones de jubilación, ¿sí? Y tiene un límite. El límite previsto está dado por 1000 VT mensuales, que al año va a ser en pesos 397.872.000. Digámoslo de esta manera, en la generalidad en Colombia, en el 98, 99 punto no sé qué % de las pensiones no están grabadas porque todas están por debajo del valor. Aquí hay 30, 40 senadores, 180, yo no sé cuántos senadores. Esos son. Y algunas otras personas. Entonces, habrá que tener en cuenta eso. Pensiones por debajo de 397.872.000 son no grabadas. ¿Queda claro? Hay otra cosa. Hay otra cosa que es muy importante. Esos 397 millones, o sea, esos 1000 VT mensuales, solamente aplica para pensiones generadas, pagadas y generadas en Colombia. Las del extranjero no se les aplica esos 1000 VT. Y habrá que mirar si en el extranjero se les
practica alguna retención o algún impuesto, entonces lo podríamos llevar como descuento tributario en Colombia. Pero los extranjeros no tienen ese límite porque la norma fue hecha para las pensiones generadas en Colombia. Entonces, la ilustración es muy sencilla. Digamos un tipo importante y potenciado que le dan 150 millones de pesos al año de pensión, que si con eso tomaba unos tintos muy buenos, a él le saca un aporte por salud del 12%, 18 millones de pesos. Lo depuramos, taque, mira, como esa renta no llega, sí, como esa renta no llega a los 397 millones, tranquilos, que todo es no grabado. Entonces, esos 132 millones de esta cédula o esos 397 millones, porque puede llegar hasta 397 millones 872, que se gane 397 millones, son no grabados. Esos irían a restar directamente la renta presuntiva. Miremoslo ahí, mírenlo ahí. Mire, ¿qué estoy haciendo? La renta proporcional la voy juntando cédula por cédula. Cuando termine tengo todas las cédulas, calculo la renta presuntiva y le resto eso, y eso sería la renta presuntiva. Cédula de rentas de capital. ¿Qué vamos a incluir ahí? Vamos a incluir intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías, explotación de propiedad intelectual. Voy a llamar la atención en dos cositas bien importantes. La primera, y aplicable tanto a rentas de capital como a rentas no laborales. La primera situación, límite 10% de deducciones, y le coloqué entre paréntesis beneficios para que lo distingamos, y de rentas exentas. Y mire hacia arriba, tenemos una depuración ingresos menos ingresos no constitutivos, me da los ingresos netos, que es la base del 10%. A eso le resto los costos y gastos provenientes. ¿Qué es eso? Los que tienen causalidad con la renta. De eso no hay en rentas de trabajo, ¿ya? Ni en pensiones, ni los hay tampoco para el caso de las personas naturales en los dividendos. Solamente en rentas de capital y rentas no laborales. Entonces, a ese subtotal, entonces ya el 10% no lo va a aplicar en ingresos netos, lo va a aplicar en el que, en ese subtotal que viene después, ¿sí? Y el límite entonces está para deducciones y rentas exentas. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos que voy a tener? Ahí los tiene. Componente inflacionario. Recuerde, el componente inflacionario hasta el 2018 no lo podemos descontar, que es 67% y pucho ahí. 67,92%. A partir de la ley 1943, el componente inflacionario ya no es ingreso no constitutivo. ¿Por qué? Porque no podemos equivocar la ley 1943 con la ley 1819. Luego siguen los aportes a la seguridad social. Se me olvidaba y es muy importante, se me olvidaba ahora que veo esto del aporte a la seguridad social. Para las personas que tienen renta de capital, rentas no laborales, dividendos y pensiones por encima de los 397 millones, cada que hagan una cédula, miren a ver si pagaron seguridad social. ¿Por qué? Porque ahí está la UGPP encima, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el modo de uno decir no voy a pagar más seguridad social? No va a pagar más aporte a la seguridad social cuando usted ya haya sobrepasado el límite de los 25 salarios mínimos, ¿sí? Obviamente que una vez va por algunas partes a preguntar y tienen la concha de decirle que cada cédula va hasta 25 salarios mínimos. Y ustedes saben dónde han ido y dónde han preguntado. No, señores, hay que leer la ley 797 y ahí le dicen que el máximo que debe aportar es hasta 25 salarios mínimos. Es que es el máximo de las pensiones en Colombia. Entonces hay que tener, cada que hagan una cédula, si no hicieron el aporte a la seguridad social, dígale al contribuyente, señor,
usted no ha llegado a los 25 salarios mínimos. Luego, queda expuesto a una investigación que seguro le llegará. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Un ejercicio sencillo, digamos que tenemos unos ingresos por intereses y arrendamiento, tengo unos costos que son procedentes, unos gastos procedentes, me hacen una retención en la fuente, tengo unos ingresos no conseguidos por aporte a la seguridad social, tengo un componente inflacionario, ¿sí? Pague un predial, tengo una deducción de gravamen de aumentos financieros. ¿Qué ocurre con todo esto? Miremoslo cómo nos queda en la cédula. Mírenla ahí, ingresos menos ingresos no constitutivos, menos ingresos netos, costos y gastos procedentes me da un subtotal. ¿Esta es la base de qué? Del 10%. ¿Cuánto me da el 10%? 7.838. ¿Qué ocurre? ¿Cuántas deducciones tengo? Tengo 5.980, tengo una renta de rentas de 28.000. ¿Cuánto me da esa sumatoria? 44.404, que es superior al límite. Entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la renta exenta proporcional? Pero antes de eso, señores, mi renta líquida, ¿cuánto es? 78.384 menos 7.838 me da 70.546. Sigue. Y sigue, nos devolvemos. Sigue. A eso le aplico esta tablita. Mire, aplicable a rentas laborales. Recuerde, las voy a juntar las dos, rentas laborales y rentas de... Aquí lo estamos haciendo por separadito. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cédula por cédula. ¿Estamos de acuerdo? Pero en la vida real, yo junto las dos. Devuélvete. Devuélvete. Entonces, devolvámonos acá. ¿Cómo hago yo para hallar la renta exenta proporcional? Muy sencillo. Cojo los 28.000. Los 28 millones lo divido por 44.404 y ese porcentaje lo multiplico por 7.838. Sigamos. Mire el cuadrito ahí. 28.044 dividido por 28 millones dividido 44.400 me da 63.5 por 7.838. ¿Cuánto me da? 4.942. Es decir, yo no me puedo tomar 28 millones. Solamente me puedo tomar 4.900.000. Y es lo que voy a depurar de la renta exenta. Señores, eso hay que tener en cuenta, pero recuerden, en la vida real, cuando ando el trabajo, tomo rentas de capital, rentas no laborales, las sumo y las llevo a esta tabla. Bueno, calculo el impuesto y ahí me da 9.227.000. Ahí está calculadito, lo llevo a la tabla, me da 9.227.000. Las cédulas de renta no laborales, señores, yo les bajé cuadrito ahí, pero en rentas no laborales, todo lo que no quepa en ninguna otra cédula va ahí. Es decir, todo lo que tenga que ver con algo que no esté metido en otro, ahí está la listica, ¿sí? Tengan en cuenta eso, si no lo clasifican en ahí, lo meten en rentas no laborales. ¿Cómo la depuramos? De la misma manera, recuerden, costos, gastos procedentes, subtotal, a ese le aplicamos el 10%. El 10%, ese límite del 10% se lo aplicamos al límite de las deducciones y la renta tal y conforme lo hicimos en rentas de capital. Recuerden, es el 10%, ahí está el articulado. Lo más importante es el principio de legalidad. Cuando usted se va a tomar algo, siempre cite la norma. ¿Sí? Lo más importante, cuando a uno lo va a investigar la DIAN por cualquier cosa, es citar la norma. Mire, una ilustracióncita sencilla es la misma. Mire, tengo unos honorarios, vendí un activo, va ahí. Tengo unos aportes a la seguridad, tengo unos aportes voluntarios que son renta de rentas, tengo un gramo de aumento financiero, pagué unos intereses de vivienda, ¿sí? Son deducibles. Eso lo convierto, lo llevo acá. Mire, ingresos netos, tal como rentas de capital, le resto los costos y gastos procedentes, me da un total de 117. Esa es la base del 10%, es decir, que máximo me puedo tomar 11.792, pero tengo unas deducciones de 28.850 y una renta de rentas de 22 me da 50.850. ¿Cómo hallo
la proporcionalidad, porque tiene que ser proporcionalidad, divido 22 millones sobre 50,850 y lo multiplico por 11,792. Sigue. Míralo ahí, perdón, míralo ahí. 22 dividido 58 me da 43 por 11,792. No me puedo descontar 22 millones. ¿Cuánto me puedo descontar de la renta temporal? 5,101,000. Devuélvete. Bueno. Me da una renta líquida celular de 106,128. Lo llevo a la tabla. A esta tablita, ¿y cuánto me da eso? 20,100,000. Recuerde, en la vida real, junto rentas de capital y renta anual, lo llevo a la tabla. Obviamente que me da un poquito menor que la sumatoria de estas dos. Ya llevo hasta ahí la renta la renta exenta proporcional. Sigue. Rentas no laborales, seguimos acá. Vamos para la cédula de dividendos. Señores, vuelvo y les insisto. Ahí está los dividendos. Hay un régimen de transición. Ese régimen de transición básicamente me dice que los dividendos generados antes de diciembre 31 del 2016, ¿sí? Si los no grabados seguirán siendo no grabados y los grabados le vamos a aplicar la tarifa vigente a diciembre 31 del 2016, que es la misma que empieza con 1090 VT, así que la miramos, ¿sí? Y los generados después del 2017, los no grabados serán grabados y los grabados serán grabados, ¿sí? Lo que pasa es que tienen diferente tarifa, le aplicamos la tarifa del artículo 242. ¿Sí? Entonces en los dividendos vamos a tener dos cédulas, la primera para los grabados y la segunda para los no grabados. Mire, ahí está la tablita, como le dije, el artículo 242, a los no grabados les vamos a aplicar la tablita inicial, ¿sí? Esa tablita de 0 a 600, de 600 a 1000, es decir, una tarifa del 10% en el límite máximo. Y a los grabados les aplico el 35% y al excedente, o sea, al 65%, le voy a aplicar la tabla anterior. Ya aquí les dejo también para las personas naturales residentes en el exterior, ¿sí? Y las sociedades de entidades extranjeras, 5% y 35%. Señores, queda claro entonces que los dividendos se pueden ser grabados y no grabados. Los de antes del 2017 no tienen cédula. No los vamos a declarar en cédula. Los del 2017 los vamos a declarar en cédula. Y tanto los grabados como los no grabados serán renta líquida, porque les vamos a aplicar una tarifa, aunque diferente, pero a ambos le aplicamos tarifa. Entonces, como ya le había dicho, los dividendos no grabados serán aquí siendo no grabados y los grabados se le aplicará la tarifa y ya sabemos cuál tarifa, que es esta. Mire, la tarifa del artículo 240, esta era la que era vigente a diciembre 31 del 2016. ¿Y por qué la coloco con año 2018? Porque yo lo recibo en el 2018, le tuve que haber aplicado la VT del 2018, no es la VT, lo que utilizamos es la tabla, no la VT. ¿Queda claro? Utilizamos la tabla, no la VT. Es decir, vamos a trabajar con la tarifa o con la VT del 2018. Una ilustración es muy sencilla, ¿sí? Digamos que una persona natural recibe como dividendos generados antes del 2017 450 millones de pesos, de los cuales 300 son no grabados. Entonces, no grabados son 150 millones, ¿sí? Si esa es una persona natural del exterior, le aplicábamos no tenía a los no grabados, no le aplicábamos tarifa, a los grabados el 33, pero miramos qué ocurre con los residentes que son importantes. A eso le aplicamos esta tablita, ¿sí? A los grabados. Los no grabados no tienen tarifa y a los grabados le aplicamos la tarifa del 1090 VT. ¿Cuánto me da? 80.266.000. De todas maneras, es un dolor muy grande para el que reciba un dividendo grabado de 300 millones. Sépalo y entiéndalo que lo que recibo fue 220 millones, no 320 millones. Si los dividendos son obtenidos después del 2017,
Entonces les vamos a aplicar, ¿sí?, a los dos tarifas diferenciales, es decir, tanto a los no grabados como a los grabados. Esa es la tabla, ya la había mostrado, miremoslo cómo funciona. Sigue. Bueno, aquí en los dividendos ya sabemos que eso no tiene, los dividendos no van a llevar renta exenta, ¿estamos de acuerdo? Los dividendos no van a tener renta exenta. Devuélvase. 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 Muy bien. Hasta ahí, está ahí. Sigue hacia adelante. Ya se hemos visto hacia adelante. Muy bien. Mire, ahí está el cálculo. A los 150 millones no grabados le aplicamos la tablita de arriba. A los grabados le aplicamos el 35% que me va a iniciar 105 millones y al excedente, que son 300 menos 105, ahí está abajo calculadito, 195 millones, le aplico, ¿sí? Le aplico la tablita de arriba y eso me da 16 millones. Es decir, que a los grabados me da 105 más 16, 121, sumado con los no grabados, 12 más 121, es decir, que en este caso serían 134 millones. Ustedes pueden hacer una comparación de cuánto sería el impuesto antes de, los dividendos antes de y después de. Es una diferencia grande, de 80 a 134 millones es una diferencia grande. Muy bien, mire, aquí ya tenemos que cuando calculemos la renta presuntiva por rentas de trabajo, vamos a descontar no 77 millones, sino 67. ¿Sí? En pensión la vamos a descontar toda. En de capital, en vez de 28, 4.942.000. En no laboral, en vez de 22, vamos a descontar ¿cuánto? 5.101.000. Es una gran diferencia. Y en dividendos no tenemos renta exenta, luego la sumatoria de todo esto es lo que vamos a llevar a restar a la renta presuntiva. Mírela ahí, está de nuevo ahí, sigue. ¿Qué pasa cuando tenemos pérdidas fiscales? ¿Qué vamos a hacer con ellas y excesos de renta presuntiva? Cuando nosotros tenemos una compensación de excesos de renta presuntiva, la vamos a compensar en las rentas no laborales. ¿Hasta cuánto? Hasta la renta no laboral. Por ejemplo, si yo tengo una compensación de exceso de renta presuntiva sobre renta líquida de 120 millones y tengo una renta no laboral de 80 millones, no me puedo tomar los 120, me puedo tomar 80. Es decir, que la diferencia quedará para compensarse en los años siguientes. ¿Sí? Si le da campo, porque recuerde que esto, según el artículo 189 del estatuto, me lo puedo tomar en los 5 años siguientes. Ahora, ¿qué dice la ley acerca de las pérdidas sufridas con posterioridad? Dice una cosita, las pérdidas fiscales. Las pérdidas declaradas en periodos grabables anterior a la vigencia de la presente ley únicamente podrán ser imputadas contra las cédulas de renta no laboral y rentas de capital en la misma proporción que los ingresos correspondientes a esta cédula participen del total de los ingresos. Es decir, tengo que tomar la renta no laboral y las rentas de capital y llevarlos contra el total de ingresos. Miremoslo. Pero ¿qué dice el decreto 2250? Cambia. Dice, se calculará la proporción de los ingresos de rentas no laborales y de rentas de capital. Más suave. Miremosla cómo lo hace. Es decir, esta es la que vamos a aplicar. Si yo tengo una compensación de pérdidas fiscales de 100 millones, ¿sí? Y tengo, ¿qué es cuánto me puedo descontar? Es tomar 78, sumar 78 más 120, 198. Entonces, mírenla en el cuadrito abajo. 78 dividido 198 me da 39.4. 39.4 por 100 millones, que es la pérdida que tengo, me puedo tomar 39.400. ¿Dónde me puedo tomar esos 39 en la renta de capital? Pero resulta, ¿sí?, que yo no me puedo tomar 39.400, solamente me puedo tomar la renta líquida de ella, que es 30.600.
En el segundo caso me da que yo me puedo tomar 60, 800, pero yo no me puedo tomar todo 60, 600. No me puedo tomar todo eso, puedo tomar solamente 45. Lo demás queda para los periodos posteriores. ¿Qué es importante acá? Señores, que las pérdidas fiscales solamente se pueden compensar en rentas de capital y rentas no laborales. Contrariamente a lo que venía antes, que yo me lo podía tomar de la sumatoria de todas porque no tenía cédulas. Aquí es más coherente porque los únicos que pueden generar pérdidas fiscales son rentas de capital y rentas no laborales. Cuando nosotros hablamos entonces de esta situación, tenemos que mirar dos cosas bien importantes. Las rentas celulares siempre van a tener una mira y es someter la renta presuntiva, compararla con la renta líquida gravable y a la mayor de las dos le vamos a aplicar el impuesto, como se ve ahí. Común y corriente. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre entonces cuando yo voy a calcular la renta presuntiva? ¿Qué es lo primero que hago? Darme cuenta exactamente cuánto es la renta exenta proporcional. Ya hemos hecho el cuadro, ¿sí? Y el cuadro me da que la renta exenta proporcional son 209.838.000. Resulta que con estos valores, como lo vamos a hacer así, casi nunca la renta presuntiva va a ser superior a la renta líquida. ¿Por qué? Porque como le estamos restando primero la renta exenta, entonces tiene que ser caso muy excepcional. En este caso, 209 millones. Vamos a suponer dos cosas. El primer escenario, que la renta presuntiva sean 200 millones y le resto 209, que fue la proporción que me dio atrás, devolvete. ¿Qué es esta proporción? No les puedo olvidar. ¿Cuánto me haría la renta presuntiva? Cero. Es decir, ¿cuánto voy a llevar para comparar contra la renta líquida? Cero. En ese caso, ¿cuál sería la renta líquida gravable? La renta líquida, porque la renta presuntiva es cero. En el segundo escenario, si la renta presuntiva fuesen 400 millones, le restaría la renta exenta proporcional, 209, y me daría 190, 162. Eso es lo que voy a comparar ¿con qué? Con la renta líquida. La mayor de las dos es la que va a ser renta líquida gravable. Eso está en los renglones 86 y 87 del formulario de la declaración de renta, formulario 210. En el escenario tercero, digamos que es un potentado, porque cuando yo tengo una renta presuntiva de 900 millones, estoy hablando, de un patrimonio elevadísimo. Eso me daría que le resto la renta exenta proporcional y me daría una renta presuntiva comparativa de 690, 162. Miremoslo de esta manera. Miremoslo de esta manera. Si yo tengo una renta líquida, vamos a mirar los mismos escenarios. Si yo tengo una renta líquida de 645, vamos a mirar el escenario anterior y mi renta presuntiva me dio 0. Devolvámonos. Mire, devolvámonos. Estoy haciendo el primer escenario y la renta presuntiva me dio, y la renta presuntiva comparativa me dio 0. Sigamos. Entonces, la renta líquida gravable es 600, es la misma renta líquida. Si la renta presuntiva es 690, 162, sigue siendo la renta líquida gravable, la renta líquida, la depuración de las rentas líquidas celulares. Seguiré declarando por renta líquida celular. Pero si la renta líquida son 645 millones y la renta presuntiva 690 millones, mi renta líquida gravable son 690 millones. ¿Qué hago entonces? Cojo ese valor y lo llevo a rentas laborales. Recuerde, el concepto 92 del 2010, 912, perdón, del 2018 me dice claramente, llévelo a las rentas no laborales y aplíquele la tabla de las rentas no laborales. Ya no declaro por renta celular, sino por renta no laboral, renta presuntiva. Es decir,
las otras desaparecen. Y así lo concibe directamente el formulario. Entonces llevo esos 690 y calculo el impuesto, ¿sí? Y eso va a ser más elevadito. ¿Por qué? Porque mientras las otras están divididas, esta va a estar juntica en una sola. Señores, este es la forma de mirar rápidamente cuáles son los conceptos básicos para presentar la declaración de renta de las personas naturales y es la forma de hacerlo prácticamente. Es decir, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta y son muchas cosas las que se juntan para una sola declaración. Lo que no es fácil hacer es decir que se va a hacer fácilmente a través de un Excel. Muchas gracias. Bueno, de esto vamos a hablar, de esta cosa vamos a ampliarlo. Nosotros vamos a editar un seminario en línea contable, vamos a editar viernes y sábado. Línea contable, vamos a editar un seminario sobre esto. Para los que están interesados, sí, ahí está nuestra página, ahí está anunciado, porque esto es un tema, esto es un seminario que nosotros editamos en 8 horas. Aquí le hemos hecho un pequeño resumen, ¿sí? Y espero que les haya servido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Javier. Nos han expresado a través del chat muy buenos comentarios, excelente exposición y dominio total del tema. Los invitamos a que los asistentes se inscriban a través de Facebook, a través de Logro con doble G, nos sigan para los siguientes seminarios que estamos realizando de facturación electrónica, de impuestos, de pymes. También ustedes nos pueden seguir a través de YouTube. En Logro, ahí van a ver ustedes también grabaciones acerca de los seminarios que nosotros estamos realizando y de temas de interés. Los invitamos a ustedes a que ingresen, digamos, en el chat de preguntas, nos dejen las preguntas y a través de este chat, en este preciso momento está el link para el 31 de julio para el seminario como tal de facturación electrónica. Los invitamos también a ustedes a que ingresen a www.logro.com, logro con doble G, donde ustedes conozcan los planes de Logro, del programa que nosotros estamos ofreciendo del ERP en la nube, que incluye la facturación electrónica. Hay un chat donde ustedes pueden contactarse a través de un comercial y hacer cada una de las preguntas que ustedes tengan. A continuación vamos a responder las preguntas que nos dejaron ustedes en el panel. Vamos a iniciar con Claudia Vázquez. Nos menciona lo siguiente, dice, buenos días, los valores correspondientes a pensiones obligatorias, tanto en el fondo privado como en Colpensiones, que se ha aportado durante toda la vida, deben ir en la declaración de renta, y los valores de cesantías, ¿cómo van? Eso nos pregunta Claudia Vázquez. Bueno, los aportes a pensiones no deben ir en ninguna parte porque uno lo conoce. En el régimen de Colpensiones, en el régimen de prima media hay dos situaciones. La primera, el aporte que usted hace directamente es un fondo suyo, ¿sí? Sobre todo los aportes voluntarios que usted hace al régimen de pensión. De todas maneras, en ninguna parte nos ha dicho que coloquemos eso en la declaración de renta. ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es un híbrido o es una cosa en el futuro. ¿Estamos de acuerdo? Que no es medible. Digamos, yo no alcanzo a pensionarme, ¿cuánto me van a devolver? Yo alcanzo a pensionarme, ¿sí? Pero eso es un fondo, por ejemplo, sobre todo en Colpensiones, usted recibe eso y lo va a declarar posterior. Es tanto que la ley te permite declararlo como un ingreso en la posterioridad. Entonces, en la declaración de renta va es cuando recibas la pensión. En cuanto a las cesantías, esa es la pregunta, ¿no es cierto? Las cesantías Sí, señor. tiene tratamientos disímiles. Hay el tratamiento de las pensiones que recibimos en general, las personas en general, y el tratamiento especial que tienen algunas entidades del Estado. En algunas entidades del Estado, sí, simplemente te pasan a ti cuánto va lo acumulado porque ese es retroactivo. ¿Estamos de acuerdo? Retroactivo. Hay gente muy joven que no le tocó aquello de que la cesantía la entregaban a uno cuando salía
cuando le terminaba la vida laboral en la empresa, sea al año o sea a los 50 años. ¿Qué ocurría con esa situación? Que muchas empresas se quebraban y ¿qué pasaba con los trabajadores? Perdían el fruto de trabajo de toda la vida. Entonces, ¿qué se hizo con la nueva ley? Que es la que le ha tocado hoy a todos los jóvenes. Y es que cada año la empresa está obligada a consignar en un fondo de cesantías las cesantías pertenecientes. Entonces, ¿qué hizo la ley 1819? Algo muy claro. Las cesantías que habían a diciembre 31 del 2016 en los fondos, ¿sí? Van a quedar allí. Y antes del 2016 yo solamente declaraba las cesantías cuando las recibía en mi bolsillo, bien fuera del fondo o bien de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Después de la ley 1819, las cesantías se deben declarar en el año en el cual se registran, el patrono la entrega al fondo, ¿sí? O cuando el patrono en la empresa del Estado te manda la cartica al fin del año que te dice que te aumentó tu saldo a favor en tanto valor. Esas cesantías se declaran. ¿Qué ocurre con las cesantías acumuladas a diciembre 31 del 2016? Que cuando las recibas no están sometidas, como lo has declarado, no están sometidas al 40%. Esa es la diferencia, no más. Pero hay que tener en cuenta la transición de la ley 1819. Muchas gracias, doctor Javier. Los asistentes nos han preguntado acerca de la grabación como tal de este video. Ustedes el día de mañana, a través del correo electrónico en el cual ustedes se inscribieron, van a recibir para que ustedes puedan visualizar de nuevo este seminario y también el respectivo certificado. Entonces, por favor, verifican en su correo, inclusive en el spam, a ver si les llegó como tal el link del seminario para que lo puedan visualizar. Nos pregunta Marta Álvarez, dice, yo recibí una indemnización del Estado por 120 millones de pesos el 30 de diciembre de 2018 para repartir en 6 personas. ¿Cómo lo debo registrar? Pregunta Marta Álvarez, no sé si don Javier nos puede responder esto. Bueno, yo nunca recibí indemnizaciones, pero sí he oído. Mire, lo primero es que hay que leer en la resolución si dice daño emergente o lucro cesante. Si es daño emergente, es no grabado. Y si es lucro cesante, es grabado. Yo le pongo un ejemplo. Ahora con todas estas indemnizaciones después de la guerra, después de las indemnizaciones que hay por motivo de la firma de la paz, se ha preocupado mucho el Estado en hablar de eso. Y hablan de daño emergente, ¿sí? En aquellas situaciones en las cuales yo pierdo un ser querido. ¿Por qué? Porque un ser querido es irreparable. El daño y el dolor es irreparable. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lucro cesante y daño emergente? Que el lucro cesante es para reparar un bien perdido. A usted le acaban el carro y lo chocan totalmente y le pagan la misma plata que valía el carro. Usted no tuvo un enriquecimiento. Usted tuvo un cambio de carro, luego esa parte no grabada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre en las indemnizaciones del Estado, sobre todo si es por víctimas del conflicto o víctimas del Estado por cualquier cosa? Puede ser por el asbesto, puede ser por cualquier, o porque el Estado no señaló una vía donde había un precipicio y usted se fue por ahí y se murió la persona. Es una indemnización que debe ser por daño emergente. Ahí los abogados tienen que ser, y ellos son muy claros, en que en la sentencia se diga, o en el fallo se diga si es lucro cesante o daño emergente. Entonces, dependiendo de esas cosas, siempre se debe declarar. Bueno, ahora, como en el fallo deben estar las 6 personas, si no lo están, de malas. Pero deben estar las 6 personas, cogen la indemnización y la dividen en las 6 personas. Y para las 6 operará el daño emergente o el lucro cesante. Muchas gracias, doctor Javier.
Gran participación como tal en el seminario. Nos pregunta Orfa Díaz, dice, buenos días, ¿una declaración de renta de un militar tiene alguna situación especial? Sí, claro, hay que leer muy bien el artículo 206 del Estatuto Tributario. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas exenciones especiales, ¿sí? Que van basadas en rentas exentas. ¿Sí? Yo les recomiendo leer muy bien el artículo 206 y que lean muy bien el certificado que le dieron. ¿Listo? Listo, doctor Javier, muchas gracias. También nos pregunta Gabriel Jaime Sánchez, dice, para las personas responsables de IVA, los costos y deducciones, ¿cuánto sería lo máximo a descontar? Mire, cuando nosotros hablamos, me está hablando de responsables y no responsables, estamos hablando de Correcto. renta. En renta, independiente que sea responsable o no responsable, obviamente que todos los responsables son declarantes, pero independiente de esa situación, no serían rentas laborales, obviamente, serían otras rentas, ¿sí? O rentas de capital. Habrá que mirar qué es lo que hace. En esas rentas vamos a tener dos tipos de situaciones. El costo y la deducción que tiene que ver directamente con el producto. Me hago entender. Yo vendo bienes, yo vendo productos, yo vendo mercancías, yo pago flete, yo pago todo. El costo de esa mercancía, el flete de esa mercancía y todos los gastos de esa mercancía son costos y gastos procedentes. No tienen límite. El límite es la proporcionalidad, está dado por el artículo 107, proporcionalidad y oportunidad y causalidad. Son los tres principios. Es decir, no tienen el límite del 40%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles tienen el límite del 40%? Los que no tienen causalidad con la renta. Entonces, si estamos hablando de eso, esos costos y gastos no tienen límite. Tienen el límite del ingreso, obviamente. Que si yo vendí 100 millones, no puedo salir a decir que mis costos fueron 140. ¿Estamos de acuerdo? Pero como tal, el límite del 40% no lo tienen. Listo, muchas gracias, doctor Javier. Nos Perdón, el pregunta 40% no es NECA, sería el 10%. al 10%. Listo, muchas gracias, doctor Javier. Los asistentes nos están preguntando acerca del siguiente seminario. Va a ser de facturación electrónica el 31 de julio, entonces los invitamos a que se inscriban, en el cual en este seminario vamos a informar todas las novedades en cuanto a la facturación electrónica. Los invitamos a que ingresen también a logro.com y a través del chat podemos realizarle una cotización del producto como tal de Logro y de la facturación electrónica. Nos pregunta Diana Beltrán, dice, buenos días, quisiera saber si la persona natural hace retiros de pensiones voluntarias sin cumplimiento de requisitos, ¿ese valor pasaría a ser un ingreso y en qué cédula lo llevaría? Mire, ese valor es una renta líquida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ese valor proviene de rentas laborales, va en rentas de trabajo, pues, va común y corriente, porque ella en el momento en que lo hizo, tomó eso como una exención y aquí entra como un ingreso grabado. ¿Sí? Si lo hizo a través de rentas de capital o rentas no laborales, si hizo un aporte, iría ahí. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Olga Lucía Ardila, dice, si una persona natural recibe un crédito por valor de 7 millones en el banco, ¿puede reportar ese mismo 3 veces? Así, o de la siguiente forma, valor por el crédito asignado o por movimiento en la cuenta o por saldo a fin de año, es decir, reporta los 21 millones. Ni riesgos. Ni riesgos, mire. A ella la van a certificar 7 millones y punto. Ese es el pasivo que tiene y no más. ¿Ya? ¿Listo? No hay otro, es decir, el cruce es muy importante. Listo, muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Marta Liliana Ochoa, dice, buenos días, ¿el pago del impuesto predial qué incidencia tiene en la cédula de trabajo? Ninguna. ¿Por qué en la cédula de trabajo no?
Porque es que la casa de habitación no me produce renta. ¿Se me entiende? Y tiene que ser causalidad con la renta, y causalidad con la renta no hay en rentas de trabajo. ¿Sí? En rentas de trabajo aparece una exención. Y la exención son los primeros 1090 VT. Eso va a cubrir todos los costos y gastos que son procedentes. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Tefi Pinzón, dice, si el contribuyente es asalariado y también recibe ingresos por arrendamientos, ¿debe pagar doble seguridad social? A ver, hablar de doble seguridad social es como complicado. ¿Cuándo entiendo yo que hay doble seguridad social? Cuando yo bajo un mismo valor pago dos veces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué ocurre allí? Yo hago aporte a la seguridad social de acuerdo a mi capacidad económica. Si yo me gano un salario de 2 millones de pesos, sobre ese salario aporto mi seguridad social. Y si además recibo honorarios porque soy comisionista, porque hago unas labores diferentes, o porque tengo o recibo rentas que son rentas de capital, arrendamientos, cualquiera de esas cosas, va en otra cédula. ¿Sí? Yo pago seguridad social sobre el 40% de ese valor mínimo. Es decir, ¿cuándo estaría pagando doble seguridad social? Cuando usted ya ha pagado sobre 25 salarios mínimos y seguirá pagando. Es decir, mientras no cubra los 25 salarios mínimos iniciales, usted debe seguir aportando, pero eso no indica que está pagando doble seguridad social, no que está pagando seguridad social de acuerdo a sus ingresos. Muchas gracias, doctor Javier. Nos está preguntando Viviana Sáenz, dice, ¿qué determina el tipo de formulario para presentar la declaración de renta persona natural? La forma de determinar el formulario básicamente tiene que ver con lo que usted hace. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero? Si usted es una persona que es solamente asalariado, va a declarar por rentas, va a declarar simplemente en renta celular. Ahora, lo otro es la territorialidad. Señores, si usted es extranjero, ¿por dónde va? Usted no va a declarar por renta celular. Si usted declara por renta, si no va a declarar por renta celular, entonces no va a declarar en 210, sino en 110. ¿Sí? ¿Dónde van? ¿Qué hacen los del 110? Obligados a llevar contabilidad. ¿Sí me entiende? Y extranjeros, ahí van en el 110. Los demás que somos pobres y todas esas cosas, vamos en el 210. Muchas ¿Listo? gracias, doctor Javier. Nos pregunta Jen Salamanca, dice, ¿es decir que podemos deducir el total de las cesantías del 2016 hacia atrás? Correcto. Deducir no tanto, tenerlas como exención. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente que yo respeto mucho lo que la gente dice, ya me quiso decir exención. Entonces, todas las cesantías que provengan después de llevarla al límite que tenemos, ¿sí? De 350 VT hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué? Las de 300 tienen un límite, tienen una tablita, ¿estamos de acuerdo? Las de 350 VT, estamos hablando del artículo 206, numeral 4, ¿sí? Vamos a la tablita. Si las cesantías recibidas provienen de salarios inferiores a 350 VT, todas son exentas, ¿sí me entiende? Sin el límite del 40%. Muchas gracias, doctor Javier. Sonia Parra nos pregunta, buenos días, si voy a recapitalizar dividendos, ¿sí? Y también del porcentaje que se hace de retención en la fuente. Nos está pidiendo como una aclaración. Pero es que yo no entiendo qué es recapitalizar. Sí, de pronto, Sonia, te invitamos de pronto a que en el chat nos aclares un poco más acerca de esta pregunta. Listo. Tenemos más preguntas en nuestro panel. Nos dice Mildred Layton, dice, si declara por rentas no laborales y de capital, ¿los mismos aportes se los puede descontar?
Sí, A ver, declara por la rentas no pregunta es, laborales. la Sí. pregunta es muy abierta. Pero bueno, vamos a suponer que yo le entendí a ella, a la persona que está preguntando, que si yo trabajo en una empresa como empleado y voy a otra y hago un trabajo, entonces yo puedo llevar el certificado de la parte laboral de mi empresa para la otra. No. Cada renta es por separado. ¿Estamos de acuerdo? Cada renta. ¿Cuándo me sube el certificado de mi empresa para ir a decirle a otro, no pago más? Cuando yo en mi empresa pagué más de 25 salarios mínimos. Entonces yo me gano 25 millones de mi empresa. Uy, estoy hablando caspa aquí, yo nunca me gano eso. Digamos que yo me gano en mi empresa 25 millones de pesos y hago un trabajo en otra empresa, llevo mi certificado, mire que yo ya pagué sobre 25 salarios, más de 25 salarios mínimos, luego yo no tengo por qué aportar acá. Punto. Solo en ese caso. Pero yo me gano 2 millones en una empresa y voy a hacer un trabajo de 2 millones en otra parte, entonces yo el certificado de que ya me aportaron en la empresa sobre 2 millones, ¿yo por qué voy a pagar allá? Ese no es el caso. ¿Sí me entiende? Yo pago aportes a la seguridad social sobre capacidad económica. ¿Sí? Punto. Eso es lo que yo le entendí. Pues si esa era la intención. Y si no, que nos explique, por favor, qué quería preguntarnos. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Cecilia Pérez Bustos, dice, ¿dónde puedo conseguir los libros de renta? Los que maneja el doctor Javier. Ah, no, en mi oficina es muy fácil. Llama al 448-2199 y ya la atendemos para seminarios, para libros, para consultas, para lo que quiera. Muchas gracias, doctor Javier. Dice, cuando una persona natural adquiere un leasing habitacional, el valor abonado a capital durante el año, ¿debo llevarlo al activo o cómo debo llevar ese leasing habitacional? Mire, el leasing habitacional es como una especie de arrendamiento que al final de la vida útil a ti te entregan el apartamento por el valor, digamos, del 10%, una casa de 300 millones te venga por 30 millones. Es muy buena pregunta. ¿Por qué es muy buena pregunta? ¿Por qué? Porque usted tiene la oportunidad de esos valores capitalizarlos y no llevarlos como arrendamiento. Esa es una oportunidad, una opción que te dan. Pero hay otras circunstancias. Usted tiene que tener claridad en dos cosas. Cuando yo reciba esa casa de habitación, ¿qué voy a hacer con ella? ¿Sí me entiende? Entonces, si yo lo que voy a hacer con esa casa es que voy a venderla para comprar otra, señores, aplico el artículo 311.1 y cojo la plata que me den, esos 30 millones que la vendí, perdón, yo tengo una caja de 30 millones costo, la vendí en 180 millones. Para evitar que esos 150 millones sean grabados, cojo, la meto en una FCE, ¿sí me entiende? En la SFC compro otra casa y lo abono directamente del total y se me convierte en no grabado. Entonces, en ese caso, me sirve como estrategia. ¿Sí me entiende? Entonces, esa es una decisión personal. Pero si es una casa de habitación, mire muy bien cuando vaya a tomar la casa de habitación. En estrategia hay un temita muy importante que se llaman los núcleos temáticos estratégicos. Cuando yo hablo de un núcleo temático estratégico es que cuando yo voy a vender una casa debo pensar en el artículo 70, en el artículo 69, en el artículo 44, en el artículo 311.1 del Estatuto Tributario, ¿sí? Y con esos 4 o 5 artículos hago un núcleo estratégico a fin de convertir una renta líquida de 150 millones en una renta no gravada, aplicando el artículo 311.1. Eso se llama núcleo estratégico tributario. ¿Sí me entiende? Entonces, hay que mirar cómo lo hago, es dependiendo de qué finalidad le va a dar el bien. Ahora, si yo lo que me voy es a mecatear la plata, porque tengo todo el derecho, vendo mi casa, de esos 150 millones son grabados. Voy a tratar de evitarlo. Habrá otras alternativas para bajar la presión tributaria. De eso hablaremos en otra época. En otro momento, bajar la presión tributaria, pero alternativas legales. ¿Sí? ¿Cómo lo hago legalmente? De eso se trata. Bueno, muchas gracias, doctor Javier.
Nos pregunta José Anderson Asa, dice, buenos días, si yo compro una vivienda con auxilio de vivienda y un crédito hipotecario, ¿cómo debo declarar renta? Vuelva, repítame. Con, Si yo compro una vivienda con auxilio de vivienda y un crédito hipotecario. bueno, primero que todo, el auxilio de vivienda debe estar no grabado, pero primero tiene que mirar el documentico donde le entregaron el auxilio de vivienda. Ahí le dicen si es grabado o no grabado. Si es no grabado, declara eso como un ingreso y un ingreso no constitutivo. ¿Estamos de acuerdo? Y ya. Y lo otro, me hago entender, usted recibió un auxilio de 20 millones. Compró una casa de 60, quedó debiendo 40. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 20 millones como ingreso, ¿sí? 40 como cuentas por pagar a los bancos, 60 de activo. Punto. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta... Perdón, lea muy bien el documento en el cual hicieron el auxilio, que yo entiendo que esos auxilios son no grabados. ¿Listo? Listo. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Marta Liliana Ochoa, dice, buenos días, ¿qué ingresos no constituyen renta en la cédula de trabajo? Los aportes a cuentas AFC en donde se descuentan, ¿en no constitutivos o exentos? Muchas gracias. Bueno, depende. Los aportes hasta el 2012 en rentas, no habían rentas de trabajo en esa época, sino que eran rentas laborales, eran ingresos no constitutivos. ¿Estamos de acuerdo? Después del 2012, los ingresos, esos aportes son rentas exentas, excepto los aportes obligatorios en el régimen de prima media, que son aportes a pensiones obligatorias. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos el régimen general, que es el régimen de pensiones, ¿sí? General con solidaridad, que es el de Colpensiones, y el régimen de prima media con solidaridad, que es el que manejan ahora la juventud. ¿Sí me entiende? El RAIS. En el RAIS, yo puedo hacer aportes voluntarios, sí, pero a la pensión obligatoria. Eso me lo devuelven con la pensión. Esos son no constitutivos de renta. Todos los demás aportes son rentas exentas. Obviamente hasta el límite, ¿sí?, de los 3.800 VT y el 30% de los aportes de los ingresos totales. Muchas gracias, doctor Javier. Nos pregunta Angélica Nova. Dice, para rentas no laborales, yo tengo empleados y pago mi seguridad social. ¿La seguridad social personal la puedo llevar como una deducción? A ver, si usted es un trabajador independiente, la norma dice muy claro, hasta el 12%, perdón, hasta la 12ª parte del ingreso anual lo puede llevar usted como pensión y obviamente consignarlo, ¿sí? Y obviamente tiene el tratamiento normal como si fuera unas cesantías. ¿Estamos de acuerdo? La norma lo dice claramente, hasta la 12ª parte. Lo que tenemos todos los trabajadores. ¿Qué hacemos todos los trabajadores? Nos pagan un salario al año, ¿no es cierto? Es decir, una 12ª de los salarios que recibe al año. Y si proviene de ingresos inferiores a 350 VT de salarios, son no grabados. ¿Sí me entiende? Eso lo llevo. Lo mismo ocurre con los trabajadores independientes. Bueno, muchas gracias, doctor Javier. Y la última pregunta que vamos a responder es de Olga Lucía Becerra. Dice, buenos días. ¿Una renta de un juez tiene algún tratamiento especial en cuanto a las primas? Totalmente. Artículo 206 del Estatuto Tributario y leer muy bien el certificado que le dieron. ¿Sí? Los gastos de representación que le dan allí tienen parte exenta. Bueno, muchas gracias, doctor Javier. Un agradecimiento especial, ¿sí?, al doctor Javier por este seminario. Los invitamos como tal que ingresen también a Línea Contable y que ingresen como tal también a la página de Logro, logro.com, logro con doble G, o nos sigan a través de Facebook. Ahí vamos como tal a informar los siguientes seminarios que también van a estar también el doctor Javier. Muchas gracias por su participación.
los invitamos a que en Logro, pues, coticen acerca de nuestro programa, de nuestro ERP, que maneja la facturación electrónica sin validación previa y con validación previa. No se les olvide que el seminario les va a llegar mañana a su correo electrónico con el respectivo certificado de participación. Los invitamos como tal a que participen en los siguientes seminarios. El siguiente seminario va a ser de facturación electrónica el 31 de julio. Muchas gracias por su participación y los invitamos como tal a adquirir nuestro producto. Muchas gracias, doctor Javier. ¿Algo adicional? No, muchas gracias a todos y agradezcámosle a Logro todas estas cosas que se han hecho. Y como les dije, mi página Línea Contable está al servicio de todos y estaremos juntos en esta alianza. Muchas gracias y un feliz día. Muchas gracias. Un feliz día para todos.